Yo he tenido 30 años de carrera de verdad muy gratificantes. Para mí nunca el periodismo fue un trabajo en ese momento y las Naciones Unidas me ayuda a salir de Colombia. Tenía 8 escoltas de la policía conmigo permanentes. ¿Duermes sabiendo que en cualquier momento va a poder estallar una bomba al lado de tu casa? Y dormía en un colchón en el piso. Mi hijo y yo dormíamos en el mismo colchón. Yo siempre digo, en Colombia tal vez me hubieran matado hace mucho tiempo. La gente le cree al primer bloguero que aparece en redes sociales. A través de tu historia, muchas personas se van a sentir identificadas, más allá si están estudiando periodismo. ¿Te imaginas tener que salir de tu país para salvar tu vida y empezar en un lugar nuevo desde cero? Esa es precisamente la historia de nuestra primera invitada a la edición especial de una charla a lo franco. Ella es colombiana, madre, esposa, hija y conocida para algunos como la Casa Políticos, para otros como la periodista de la comunidad latina en Miami. Pero hoy, para ti y para mí, ella es Erika Carrillo. Bienvenida, Erika, a este espacio. Qué lindo tenerte por acá. Lo digo desde el alma. Es algo que lo decreté, lo manifesté y después de años nos encontramos aquí. Mira que la vida, siempre digo, primero, gracias por esa presentación tan bonita. Y dos, la vida da unos giros increíbles. Nosotras nos conocimos hace un tiempo atrás. Soy periodista desde que tengo 19 años, que comencé en Colombia mi carrera muy jovencita. En Colombia, en esa época, en los 90, nos graduábamos muy jovencitos. A los 15 ya estaba entrando a la universidad y tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy jovencita. Así que me fue trayendo y tuve la oportunidad de dar algunas clases. Allí te conocí, aquí en Miami, en la Universidad de Florida, en algo que me ha apasionado toda la vida. Hace un momento escuchaba de camino para acá, alguien estaba hablando de que uno tiene que hacer cosas nuevas que la apasionen, pero para mí nunca el periodismo fue un trabajo. Ahora que llevo un par de meses fuera, digo, nunca fue un trabajo, nunca fue forzado. Creo que me levanté cada mañana con muchas ganas de ir porque cada vez que haces una historia, impactas la vida de alguien, tocas la vida de alguien. Así que yo he tenido 30 años de carrera de verdad muy gratificantes, Ivette. Llegaste de Colombia a Estados Unidos y Estados Unidos no era tu destino final, era Canadá. Lo recuerdo claramente. Llegaste acá, te posicionaste como periodista, pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo fue para ti esos primeros inicios? Porque como lo dije, tú viniste acá no por el sueño americano, sino para salvar tu vida, que se dice fácil, pero yo asumo que tú pasaste por un sinfín de emociones. Sí, mira, tú sabes que ahora que estoy en mis 50, he tenido... Que son los nuevos 40. He tenido mucho tiempo por primera vez. He tenido tiempo libre para reflexionar. Y una de las reflexiones que me ha llegado a la cabeza es, yo nunca tuve sueños de pequeña de ser una periodista. A veces escucho algunas colegas que dicen, no, es que yo desde pequeñita jugaba con el micrófono o yo quería imitar a esta presentadora. No, yo no. Yo crecí en una ciudad muy pequeña de Colombia. Es una ciudad que da entrada a la parte de la selva en Colombia. Mi papá no terminó ni siquiera la primaria. Mi mamá apenas se graduó del colegio. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Mi papá era básicamente una persona del campo que hizo su capital con ganado. Mi papá era ganadero. Pero mi mamá amaba escribir y amaba la literatura. Y mi mamá siempre, desde chiquita, yo recuerdo que me decía, tú tienes que salir de este pueblo. Tú no te puedes quedar como yo, casada, con 4 hijos, a crear hijos. No, yo no quiero esa vida para ti. Recuerdo que mi mamá toda la vida me lo dijo, pero era el sueño de mi mamá, Ivette. Nunca fue mi sueño ni salir de mi pueblo. Jamás se me pasó, menos Estados Unidos, que en mi pueblo en los 80, en los 70, a medida que crecía, que iba a pensar que algún día iba a conocer Estados Unidos. Llega el momento de la universidad a los 15 años y me tengo que ir a la capital a estudiar alguna carrera y mi mamá decide que esa carrera que yo tenía que estudiar era o arquitectura o derecho. Y recuerdo que mi mamá me lleva a Bogotá y me llena ella misma una aplicación para estudiar arquitectura y yo por dentro decía, pero yo soy tan mala en los números. Yo que voy a estudiar arquitectura. Pero para derecho sí hubiese sido buena, ¿eh? Yo creo que hubiera sido buena abogada. Todavía creo que soy buena abogada. Y resulta que
cuando estamos de camino a llevar la aplicación para arquitectura, me subo en un bus con mi mamá y está la radio encendida, el poder de la radio, y escucho un comercial que decía, si usted ama hablar, si usted es atrevida, si usted es intrépida, si usted es valiente, la carrera de periodismo es para usted. Y dije, mamá, esa soy yo, esa es mi profesión. Me están describiendo, dijiste. Y así, en un bus de camino a llevar mi aplicación para arquitectura en la universidad, descubrí en mi corazón que quería ser periodista. Y mi mamá negada, y señores, aquí viene la primera historia de vida que les puedo decir si pudiera sugerir algo. Mi mamá me dijo no. Yo dejé de hablarme con mi mamá 6 meses, wow, porque mi mamá me dijo que ya no me iba a pagar esa carrera. En Villavicencio, mi pueblo, los periodistas básicamente no tienen con qué comer, no había nada. Y mi mamá me dijo, yo no te voy a pagar una universidad para que te mueras de hambre, básicamente. Y le dije a mi mamá que si no era periodismo, yo no estudiaba. 6 meses rebelde. Dejamos. Lo primero que siempre digo es, yo nunca tuve un sueño, pero sí toda la vida he tenido buen instinto. Y mi instinto me dijo que algo había en el periodismo para mí, que había un espacio para mí. Y me gradué muy jovencita y mi primera experiencia fue en un noticiero donde me mandaron a los 6 meses. Colombia estaba en ese momento, a finales de los 80, comienzos de los 90, en una situación de guerra terrible con la guerrilla, el ejército colombiano, habían paramilitares. Bueno, fue una situación bastante violenta que tenía Colombia en los 90. Y era el primer proceso de paz del presidente Samper en ese entonces, y me mandan un mes a vivir a la selva, a explorar por primera vez lo que es ir a una cobertura nacional, conocer con colegas, codearte con los más grandes periodistas que tenía Colombia en ese momento. Y yo trabajaba para el noticiero más chiquito de un canal del gobierno, de un canal público, y aprendí otra lección. Tú puedes estar en el lugar más grande, en el noticiero más importante, en el noticiero más sonado y ser cola de ratón. O tú puedes estar en el noticiero más chiquito, en el que tiene menos dinero, en el noticiero de menos rating, en el de menos recursos, pero ser cabeza de león y brillar con las historias que haces. Qué poderoso mensaje. Me mentalicé que quería ser cabeza de león sin importar el noticiero en el que estaba. Era el noticiero más chiquito, pero siempre me encargué de hacer historias buenas, historias de las que mis colegas hablaran. Hasta hace poco, yo tengo 50 años, hasta hace poco, el año pasado, mi hijo, que tiene ya 25, me dijo que yo era la persona más competitiva que él conocía en su vida. Y para mí fue un shock porque yo dije, yo soy competitiva, yo nunca me he visto como una mujer competitiva. Y me dijo, mamá, no hay nadie que compita más que tú en todo. Y es curioso cómo otra gente te percibe, como un hijo me percibió durante los 25 años que lleva conmigo. Yo no sabía que lo era, pero después de que sonó de la boca de él, me di cuenta que es verdad. Bueno, yo le puedo hacer eco a lo que dice de tu hijo desde el punto de vista periodístico. Ya no te vemos en televisión, pero se te extraña. Y las personas, estoy segura, Erika, que te puedan ver caminando por las calles, también creo que estarían de acuerdo con eso. Mira, me escriben mucho, pero el periodismo de investigación, es decir, yo comencé haciendo lo que en noticias llamamos asignaciones generales. ¿Qué es una asignación general? Por ejemplo, en Colombia 6 años cubrí el área de guerra. A raíz de la cobertura del área de guerra, tuve un problema con la guerrilla amenaza con matarme, con secuestrar a mi hijo, con poner una bomba en el noticiero en el que trabajaba en ese momento, y las Naciones Unidas me ayuda a salir de Colombia. En los 90, finales de los 90, éramos muchos periodistas que teníamos una situación de seguridad grave en Colombia, y Canadá era un país que ofrecía oportunidad de refugio para periodistas. Así que en un comienzo, como tú decías, ¿qué memoria tienes? Yo iba para Canadá. Tenía a mi hijo recién nacido de 8 meses y Naciones Unidas me dijo, bueno, yo no creo que sobrevivas aquí más de un mes. Yo tenía 8 escoltas de la policía conmigo permanentes. Y dije, yo digo, ¿cómo duermes sabiendo que en cualquier momento va a poder estallar una bomba al lado de tu casa? Mira, el problema es que no duermes y el problema es que dejas de tener vida. Mi hijo tenía 8 meses, yo tenía a toda mi familia en mi ciudad. El noticiero llega a un punto en que también es tan incómodo para los colegas verme y para el camarógrafo que estaba conmigo estar todo el tiempo con la policía que me cuidaba, que el noticiero también me tomó la decisión y me dijo, mira, te vas a tener que ir, eres un problema al final del día de seguridad para todos. Y el noticiero, de verdad, yo creo que de manera gentil,
me ofreció un acuerdo de salida. El canal se llamaba Noticiero de las 7 y el gerente me dijo, mira, Erika, de verdad, no quisiéramos dejarte ir, pero... Tu vida está en riesgo. Sí. Y tomo la decisión, le digo, mami, me tengo que ir para Canadá, pero todavía se demoraba el trámite. Y Naciones Unidas me dijo, ¿no tienes algún familiar en alguna parte del mundo? Y mi mamá dijo, sí, tú tienes un primo que va a ser sacerdote y vive en un convento o en un seminario en New Orleans. Y nunca lo habías visto. Y dije, mami, pero este primo no me puede recibir. Y señores, así es como llego a Estados Unidos. Yo llego, mi primo estaba en New Orleans, en un seminario, iba a ser cura. Y mi primo me dijo, conmigo no puedes vivir, pero me busco una familia y yo llego en un comienzo a New Orleans. Y esto se lo quiero decir a todo el que recién llega. Yo llegué muy perdida, perdida profesionalmente y perdida emocionalmente. Yo siempre concluyo que cuando salí de Colombia, mi vida tuvo un quiebre. Yo perdí toda mi familia de repente. Mi papá muere 3 años después. Yo estaba en proceso aquí todavía de mi asilo político. Mi papá muere, fallece en Colombia. En 20 días se lo lleva un cáncer y yo no me pude ir al funeral de mi padre. Pasé 3 años sin poder ver a mi madre, 10 años sin poderme reencontrar con mis hermanos, 2 años separada de mi hijo, al que dejé 8 meses y al que volví a recuperar casi ya pasados los 2 años cuando finalmente logré traerlo como un refugiado. Porque tú llegas sola. Claro, y tu yo hijo llego se sola. Queda en Colombia. Yo dejo a mi hijo con mi mamá. Yo dije, yo que voy a ir a Estados Unidos a empezar de cero sola, sin hablar inglés, sin tener familia, sin dinero, sin trabajo. Y tomé la decisión dolorosa de dejar a mi hijo atrás y logro reunificarme con mi hijo cuando mi hijo ya tenía más de 2 años. Así que siempre digo, es como si la vida se parte a mitad y vuelves y empiezas, ni siquiera de cero. A veces yo creo que es como si vuelves a empezar a nacer, a volver a caminar, porque empezar a estudiar un idioma que yo no hablaba. Yo llegué aquí a los 27, casi 28 años y yo no hablaba nada, cero de inglés. Pero además de que no lo hablaba, yo nunca tuve tiempo aquí de ir a un colegio a estudiar. Yo no tuve tiempo de ir a la universidad. Yo llegué aquí a ver cómo me alimentaba. Y para alimentarme tuve que empezar, no de periodista, tuve que empezar de mesera en restaurantes. Así que yo paso 8 meses en New Orleans y luego un abogado me dice, mira, tú vas a tener que moverte de ciudad porque New Orleans no tiene oficina de inmigración. Y me dijo, tus opciones son o Dallas o Miami. ¿Qué te motivó a escoger Miami? La verdad, Google, busqué como buena periodista, dije, bueno, voy a buscar en internet. Y en ese momento no había tanto como hoy en día, no habían redes en los 2001, 2002, no había ni redes ni nada de estos temas. Pero sí, obviamente busqué en redes, en internet, en qué ciudad había una comunidad colombiana. Dije, donde me pueda volver a reubicar, donde yo de pronto pueda volver a comenzar de periodista. Y tomó la decisión de Miami. Tenía un novio cubano. ¡Amo a los cubanos, Dios mío! Tengo en mi corazón a la mamá de este novio, porque esta señora me acogió como si yo fuera su hija. Esta señora me alimentó por los meses que viví en New Orleans. Un día me sentó y me dijo, mi hijo no está listo para casarse contigo, no se me olvida nunca. Qué honesta. Y me dijo, tú tienes un niño esperándote en Colombia. Y me dijo, y tú no te vas a quedar como yo trabajando en una lavandería hasta la edad que yo tengo. Me dijo, tú eres una profesional. Me dijo, tú eres inteligente, tú tienes todo para triunfar en este país. Me dijo, vete de New Orleans y me dijo, escoge Miami. ¿Te impulsó? Ella me impulsó, mi ex suegra, la amo. Ahora vive en Miami, la quiero mucho. Doña Maritza Gór, si me escucha, un saludo para usted. Y las palabras de ella me marcaron. Y dije, bueno, voy a empezar en Miami. Llamé a una fundación que había aquí en Miami que se llamaba en ese momento CASA. Y a través de esa fundación, un abogado, de verdad, básicamente me hizo por $600 el asilo político, recuerdo, en el 2002. Y así comienzo aquí en Miami. Empecé de mesera. Empecé en un restaurante de mariscos. Tú empiezas de mesera, pero recuerdo claramente esta historia. Y vamos a retroceder en el tiempo, Erika, Sí. en donde encuentras tu primer trabajo. Sí. Y llevabas a tu hijo contigo en la oficinita Sí. o en el cubículo con Sí. una computadora. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito de aquello? Porque se dice fácil, pero yo no me imagino estando trabajando en Sí. un lugar que no es mi casa, porque en aquel no es como ahora, que ahora muchos trabajamos desde casa, Sí. y con el niño, la criatura. Sí. ¿Cómo hacías cuando lloraba? Mira, ay Dios, yo hoy en día digo cómo hice, no sé cómo hice. No sé cómo hice en varios sentidos. Primero, en ese momento lo que podía pagar era un efficiency que costaba $500, me incluía el agua, la luz y dormía en un colchón en el piso. Mi hijo y yo dormíamos en el mismo colchón, en este efficiency. Y
Ganaba $10 la hora cuando empecé en el primer noticiero. Yo duro un año de mesera y al año siempre me he cogido la mano de Dios. Para el que crea en Dios, fue mi fortaleza. Nunca me soltó y yo nunca me solté de él. Y le dije, Dios, llévame de nuevo al periodismo. Le dije, yo te agradezco el trabajo que tengo de mesera, pero quiero volver a lo mío. Le dije, si tu voluntad es esa, please, ayúdame. Y voy llegando un día a un hospital a llevar a mi hijo a una cita médica. Y estoy entrando en el parqueo. Señores, crean en Dios. Yo le había dicho a Dios, dame una oportunidad. Voy llegando al estacionamiento y veo a un hombre con una cámara al hombro. Y dije, a mí me parece que yo conozco a ese señor. Y di reversa en el carro y me bajo del carro. Y era un camarógrafo con el que yo había trabajado en Colombia. ¡Wow! Y nos abrazamos, lloramos. Y en ese momento le dije, ¿tú qué haces aquí en Miami? Y me dijo, no, yo pedí asilo político. Y le dije, me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Empezamos. Y me dijo, yo te voy a ayudar en mi noticiero. Y empiezo en un canal local aquí en Miami que se llama América TV. Un canal que le dio oportunidad a muchos que como yo estábamos recién llegados, desubicados profesionalmente. Y empecé así mi camino. Y dije, bueno, yo le dije al gerente, recuerdo que le dije, mira, yo tengo mi hijo, tenía en ese momento ya casi 3, 4 añitos, y le dije, yo tengo que llevar al niño en las mañanas. Así que mi rutina era básica. Me levantaba, yo llegaba al noticiero a las 8 de la mañana, mi hijo dormía en el sofá, la señora que limpiaba el canal me lo bañaba en el lavamanos, me le ponía en el uniforme y un camarógrafo, me lo llevaba todos los días al daycare y lo dejábamos en el daycare a las 9 de la mañana. Yo me ponía a trabajar en el noticiero, a las 6 de la tarde salía corriendo a recogerlo al daycare y para ganarme $25 más todos los días, yo le había dicho al gerente de este canal que me diera un trabajito en la noche. Así que en la noche yo también trabajaba en un programa, yo recogía a mi hijo a las 6 y me llevaba al niño conmigo al estudio y trabajamos a veces hasta las 10, 11, 12 de la noche porque eran 25, $40 extras que me ganaba yo con esas horas de overtime. Así que así empecé. Mi niño estuvo conmigo pues trabajando en esos noticieros por muchos años. Muchos de los políticos locales ya después cuando empiezo obviamente a avanzar en la ciudad. Posteriormente te mueves de canal. Sí. Decir, duré 11 años en América TV. Fue mi casa noticiosa, pero más que mi casa noticiosa fue mi hogar. Pero qué gran equipo, Erika, sí. el que tú tuviste. Te respaldó, te dio la mano porque es muy, muy difícil encontrar a alguien que te dé el apoyo a ti y no tan solo a ti, sino a tu hijo. Muchos lo viesen como, no, en los trabajos sobre todo, con un jefe te va a decir, ¿sabes qué? Lo siento, te puedo ayudar a ti, pero tener a una criatura, no. Y otra cosa que también cuando doy las charlas a los estudiantes siempre les digo, ay Dios, hay que ser bueno en la calle con todos. Mira, yo tuve tantos colegas de los noticieros más grandes, más importantes, que fueron tan buenos conmigo. ¿Qué camarógrafo no me ayudó? Dios mío, mi noticiero era el más chiquito y el más pobre, igual que cuando comencé en Colombia. Pero yo, de verdad, siempre he tenido buen instinto y siempre he tenido una buena estrella. Siempre me encontraba con la exclusiva, con alguna cosa. Entonces, esto es un buen hábito, intercambiar con otros, porque a largo plazo te va a traer ganancias. Siempre digo, cuando haces el bien regresa a ti de alguna manera. Y esos camarógrafos de los otros canales me ayudaban a cuidar a mi hijo. Los políticos a los que a veces llegaba a entrevistar me cuidaban a mi hijo. Colegas, cuando a veces tenía que salir en vivo en el noticiero a las 10 de la noche y en esos minutos del en vivo tienes que estar concentrado. Otros colegas de otros noticieros me cuidaban a mi hijo. Así que mi hijo creció alrededor de este círculo de periodistas, de directores, de camarógrafos que fueron mi familia en un momento en que no tenía más familia en este país. Yo guardo una gratitud enorme, enorme, enorme por tantos camarógrafos que tuvieron detalles con mi hijo para Navidad porque yo no tenía más familia con mi muchacho. Yo soy madre soltera, crié en los primeros años a mi hijo sola hasta que tuvo 9 añitos. Tuve una expareja que quiso mucho a mi niño, pero de verdad que mis colegas de la calle siempre vivían pendiente de mi muchacho, siempre, siempre. Todo el mundo me preguntaba por mi niño, así que básicamente mi hijo se crió detrás de cámaras conmigo trabajando por muchos años. Dice Gabriel García Márquez que el oficio más hermoso del mundo es el periodismo. El periodismo ha evolucionado a través del tiempo, pero los principios, siento yo, siguen siendo los mismos. ¿Consideras tú que sí, en efecto, es el oficio más hermoso del mundo? Mira, yo creo que cada uno hace de su oficio el más hermoso del mundo. Y te digo por qué.
porque así como he visto periodistas que solo quieren salir en cámara para ser famosos y para tomarse fotos y para que los reconozcan, también he visto periodistas que de verdad se levantan cada mañana con ganas de ver, ok, ¿qué historia hago hoy que ayude a alguien? Yo recuerdo que a los 38 años yo ya llevaba 11 años en este primer canal y en un momento sentí que la cobertura diaria de los incendios, los tiroteos, dije, bueno, ya cubrí todos los tiroteos que debía cubrir, ya cubrí todos los incendios, yo había empezado a hacer investigación desde el 2012 aproximadamente, me gustaba mucho, un tema que no le gusta a todos los periodistas y es el tema político. El tema político puede ser muy agotador, pero a mí me gustaba, me parecía interesante, me parecía jugoso y encontré un nicho porque en Miami muy pocos periodistas cubrían política de una manera seria y responsable. Aquí en algunas ciudades hay mucho amiguismo, digámoslo así, y para mí fue una sorpresa encontrarme que en Miami muchos de los periodistas que cubrían política eran sumamente amigos de los políticos y a mí eso no me cabía en la cabeza. Así que yo quise entrar en ese nicho y hacer un trabajo que fuera importante para esta comunidad y comencé haciendo investigación. Hice por 2 años historias grandes en una ciudad en la que el alcalde estaba aliado con la policía y se robaban los carros de inmigrantes indocumentados y al final el FBI se involucra, la policía se involucra y terminan arrestados 4 de estos policías. Bueno, fue una historia bastante significativa, creo yo, para la comunidad hispana en el sur de Florida. No por gusto, Erika, tienes 13 Emmy. Sí, de ahí salto. Mira que tú no haces las historias buscando premios, Pero no, se siente bien ser reconocida. Ok, el reconocimiento es lindo. Yo creo que los premios son importantes para ti al final del día, pero cuando tú recibes una queja de una persona que llama desesperada, tú no recibes la llamada pensando en, uy, con esta historia me va a ganar un Emmy, no. Tú, o por lo menos yo. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Es decir, yo empezaba no, ni siquiera, yo decía, ¿cómo atrapo al bandido y cómo hago justicia? Yo desde chiquita. Yo no te dije que tú tienes en la sangre por ti corre el derecho, el ser abogada, porque eres bien justiciera. El sentido de justicia siempre ha sido importante para mí y a veces entre las coberturas diarias de noticias se pierde un poco esa emoción de quiero hacer justicia. Y yo quería hacer justicia. Y cuando cumplí 38, volví y le pedí a Dios y le dije, Dios, llévame a un trabajo en donde yo pueda hacer justicia, en donde yo pueda ayudar a la comunidad. Yo estaba muy agradecida con Miami. Yo tengo una gratitud enorme porque es que esta ciudad ha sido mi familia, Ivette. Y me llega la oportunidad en Univision. Univision me contacta y me ofrecen esta oportunidad maravillosa. Me dijeron, mira, tenemos 2 segmentos, no uno. Me dan esta oportunidad de oro que era tener a mi cargo un segmento de investigación y un segmento de ayuda al consumidor. Y dije, ok, lo tomo. Y como periodista latino, todo el mundo sueña con llegar a Univision, que es el medio más grande de habla hispana. Así es. Se te presentó la oportunidad, pero no por gusto. Hay que darte crédito. Fueron 11 años trabajando acá, antes en Colombia, y como dices tú te metías en nichos en donde no había muchos periodistas cubriendo ese tipo de temas, porque hacer políticas no es para todos. Lo digo, soy testigo. Sí, no es para todos. Y eso muchas veces te quita horas de sueño. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Univision es una cadena muy importante. Localmente el noticiero tenía, yo le calculo que unos 12 periodistas de planta, pero fueron a buscarme al canal más chiquito y por eso les dije desde el comienzo, yo quería ser cabeza de león. Fueron a buscar la periodista de investigación al canal más pequeño, al canal más chiquito, por una razón, no porque yo fuera mejor periodista que los 12 que tenían en su planta. Siempre he pensado que es porque mi trabajo era diferente a los 12 periodistas que ellos tenían en su planta. Y yo siempre le repito esto a la gente y cuando hago las charlas con estudiantes, busquen algo en lo que ustedes sepan que son buenos y aprendan a diferenciarse en eso. No hay que tener 10 talentos, hay que tener uno. Hay que encontrar un talento propio, algo que tú hagas muy bien y que tú sepas que de pronto y que tú notes que los demás no lo están haciendo. Hay que ser muy observador.
yo siempre he tratado de ser observadora y de seguir mi buena intuición. Yo creo que yo tengo siempre buena intuición. Y así llegó Univisión, me llega esa oportunidad ahora y dije, bueno, Dios mío, otra cosa que, ¿cómo empiezo? Es decir, ¿cómo empiezo algo que no existe? Univisión no tenía una unidad de investigación. Y me dicen, bueno, créala. A inventar un nombre, a posicionar un nombre y a empezar a posicionar, ok, ¿con qué historia empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo investigando? Y ahí viene la parte creativa maravillosa y es, ok, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo atrapamos al malo? ¿Cómo logro que esa señora recupere el dinero que le robaron? ¿O cómo logro que estas familias puedan tener el permiso que llevan peleando 6 meses en una ciudad? De verdad que fue... Te volviste una especie de salvadora en la comunidad latina en Miami. La voz del pueblo, me decían en radio. Otros decían la casa política. Casa alcaldes. Erika, no, tú tienes historias, o sea, sí, un sinfín de historias que contar, pero ¿cuál es esa historia que para ti marcó un antes y un después en tu trayectoria? Mira, uno, sin duda alguna, la historia que comencé en América TV, es decir, cuando hay mucha gente a la que tú investigas, pero cuando tú investigas policías, a mí siempre me han preguntado, ¿no has sentido miedo? Yo siempre digo, en Colombia tal vez me hubieran matado hace mucho tiempo. En Estados Unidos nunca pensé que me fueran a matar por hacer investigación, pero siempre le tuve un poco de, no sé si la palabra es recelo, precaución, a investigar a policías. Aquí en cualquier momento investigas a un policía, ¿cómo vas a investigar a un policía? Te meten algo en el carro porque esa era la táctica que usaban ellos. Además, estos policías que yo estaba investigando usaban esas tácticas, paraban, detenían vehículos que veían por fuera que eran viejitos, que estaban medio acabados, y cuando veían que la persona no tenía documentado era como una triple lotería. Así que les metían marihuana en los carros, les quitaban los carros, les robaban los carros y usaban esos carros para ir a hacer robos. La policía le robaba carros a las víctimas y luego a esos mismos carros que la policía se robaba le ponían luces de policía y hacían operativos e iban a robar a delincuentes o a gente que tenía problemas con la justicia. ¿No sentiste miedo en alguna parte del proceso? Es la primera vez y la única en la que el FBI tuvo que ponernos, a una colega del GELA que trabajaba conmigo para ese momento, nos puso el FBI. Llega un momento en que ya nos contacta y el FBI comienza una investigación grande del caso. Y es la única vez en que tuve algo de seguridad conmigo. Nos custodiaban cuando íbamos a hacer algunos trabajos en esta ciudad. Y fue la única vez, pero fue significativo por 2 cosas. Primero, porque pude atrapar a los malos. Pudimos, no voy a decir pudimos atrapar y pudimos desmantelar esta banda de oficiales de policía. Aquí hay una ley que se crea en Estados Unidos a raíz de Al Capone. Al Capone no lo podían atrapar y finalmente lo atrapan por impuestos, pero después el FBI dice, bueno, ¿cómo hacemos con este tipo de casos? Y el Congreso de Estados Unidos aprueba algo que se llama un RICO case, que es un racketeering, una conspiración para cometer un delito, un fraude organizado. Y a estos policías finalmente logran armar un caso, un RICO case. Para lograr armar uno de estos casos deben tener mucha evidencia. Y al final los llevan a la corte, les hacen un indictment y fueron acusados, creo que fueron 4 o 5 oficiales de policía. Se hizo justicia, finalmente. Sí, así que eso y el tema de condominios. Florida en 2015-16, yo creo que el 50% de las quejas que recibía estaban relacionadas con personas especialmente de tercera edad que ya solamente vivían de retiro y que no podían pagar sus condominios, sus cuotas mensuales de administración. Y también hicimos una investigación que duró, señores, hay que tener paciencia, 1 año y medio. Yo dije, voy a crear una estrategia de modo que el tema no muera en un reportaje. Y nos encargamos con otros 2 colegas, Enrique Flor, que ya falleció, y Brenda Medina del Herald en ese momento. Hicimos una alianza importante, que eso es otro tema muy importante cuando haces periodismo. Es necesario trabajar en equipo y hacer alianzas. Y logramos cambiar por primera vez la primera reforma del estado de la Florida en 20 años. Fue a raíz de ese trabajo que hicimos por 1 año y medio. La fiscalía local también se quiso involucrar. Llamaron a un gran jurado y el gran jurado pidió a la legislatura estatal que había que hacer una reforma. Así que el día que fui a Tallahassee,
a la aprobación de la ley por voto unánime de republicanos y demócratas, lloré. Yo creo que es de las emociones más bonitas que he sentido. Sí, es decir, cuando tú logras hacer un cambio, una reforma del Estado que va a defender a tantos propietarios y puede ser un auxilio para tanta gente que se está ahogando y a punto de perder sus hogares, es muy significativo. Así que ese día lloré de emoción. Fue muy bonito. Hay muchas historias también pequeñas, no solo las historias grandes. Cuando tú le salvas, te puedo mencionar esto, una señora vivía en su apartamento, el señor del segundo piso llevaba 6 meses con el baño que le goteaba y la señora llevaba con todo su apartamento lleno de humedad, una señora de 82 años. 1 año peleando con la asociación y nadie le ponía cuidado, y cuando tú llegas con una cámara y un micrófono y con ganas de hacer, de que las cosas se hagan bien, y le resolvimos en 1 semana. Es decir, ese agradecimiento no tiene un premio, no tiene un precio. Sí. El impacto cuando tocas la vida de alguien es muy especial, eso me lo llevo siempre. Estas historias, Erika, ¿las proponías tú, te las asignaban? Porque hacer periodismo investigativo, para quienes no lo saben, requiere de tiempo, lo mencionaste, sí, recursos, y en la actualidad recursos es precisamente lo que falta. De hecho, hay una falta de unidades de periodismo investigativo por esa razón, porque la inmediatez es lo que buscan en la actualidad, y hacer periodismo investigativo no se puede hacer bajo la presión del tiempo. Mira, normalmente las unidades, los equipos de investigación siempre tienen más de una persona. Tienen productores, por ejemplo, Telemundo tiene un equipo de productores, tiene más de un periodista, tiene un grupo de 2, 3, son equipo. Igual los canales en inglés, Canal 10, ABC, normalmente las unidades, por eso se llama una unidad de investigación. Tienes muchas, es un equipo de investigación. El equipo era mi camarógrafo y yo nunca tuve productor, pero... Eras recursiva. Sí. Es que creo que cuando trabajas en canales chiquitos y cuando tu escuela fueron canales pequeños, tú peleas con las uñas cada cosa, entonces te vuelve muy recursivo. Yo creo que eso aplica a cualquier industria, Erika. Si tú trabajas en una pequeña empresa, tú vas a hacer más de una función. Sí. 2, 3, si es necesario. A veces la gente me decía, no, porque es que a ti te dicen qué historias y Univisión es esto y te ordena qué hacer. No. Yo toda la vida procesé todas las quejas. Mis compañeros me decían, pues tú estás loca. Yo a veces recibía hasta 20, 40, 50 llamadas en un día, emails, y mis compañeros me decían, cuando yo recién entré, me decían, pero estás loca, ¿por qué le contestas a todo el mundo? ¿Por qué gastas 1 hora en el teléfono hablando con esta persona que suena loca? No. A todos hay que escuchar todas las historias, incluso las más locas, porque las historias más locas terminan siendo una gran historia, señores. Yo siempre me encargué de prestar oído. Siempre quise prestar atención, inclusive cuando no podía o cuando legalmente no se podía publicar la historia. Siempre traté de prestar atención porque hay mucha gente aquí, para quienes no lo saben, sur de Florida concentra una población enorme de personas de tercera edad. Más del 30%. En el condado de Miami-Dade tenemos cerca de 3 millones de residentes. Más del 30% de los 3 millones, es decir, 1 millón de residentes, tienen más de 55 años. Nosotros tenemos una población de residentes envejeciente bastante importante, un significativo el número. Y aquí hay mucha gente mayor que vive muy solitos, que nadie los escucha. Así que yo siempre quise estar para la gente que no tenía... Tú amplificabas su voz. No, y hay gente que siempre me decía, es que usted es mi último recurso. Y esa frase, difícil decir esa que frase no a veces, siempre ¿no? me mataba. Así cuando me decían como, Erika, es que yo ya fui a la policía no me escucha, ya fui a la fiscalía y usted es mi último recurso. Y yo siempre les decía, Dios lo mandó por algo, venga a ver si le puedo resolver. ¿Los extrañas, Erika, ya que estás un poquito desvinculada directamente? Sí, mira, en el 2022, lo que tú dices, parte de los cambios que tiene la industria de televisión, se toma la decisión de eliminar todas las unidades de investigación en Univisión, en los noticieros locales, y habíamos comenzado con 6 en diferentes ciudades, New York, en Chicago, en Los Ángeles, Houston y Miami. Todas se cierran para el 2022 y los noticieros locales se quedaron sin ese equipo que hacía estos trabajos especiales, porque son trabajos especiales. Yo a veces tenía que trabajar, la gente dirá, qué loco, 4 y 5 meses para poder publicar una historia de 4 minutos. Yo tuve una historia en la que tuve que leer cerca de 4,000 páginas
de revisar cerca de 4.000 reportes, páginas de un reporte en un caso de la corte. ¿Por qué? Porque tuve que cuidarme siempre también de la parte legal. Así que es una responsabilidad enorme porque a veces digo, y de hecho la persona que investigué trató de hacerme arrestar. Era un ex juez del condado. Al final logré sacarlo del edificio donde estaba, en mi opinión, robando dinero. Es que me da, ¿sabes qué? Yo sonrío mientras que tú hablas porque lo dices con una gran sonrisa. Pero yo digo, los periodistas que pudiesen estar en esa situación, yo asumo que apenas si podrán dormir, porque Mira, estás hablando de la ley, o sea, tú enfrentar a la ley, a las personas que supuestamente están ahí para protegerte. Mira, nosotros teníamos, gracias a Dios, de verdad, 2 abogados que me revisaban cada libreto. Yo trabajé 7 años en la unidad de investigación y en 7 años nunca tuvimos ni siquiera una demanda. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre también digo esto cuando le cuento, cuando hablo con periodistas. Tu credibilidad lo es todo, todo. Yo nunca tuve en 7 años ni una sola demanda. Eso solo significa... Y yo tumbé alcaldes, hice arrestar policías, hice arrestar a contratistas. Yo tengo mi listado de cuántas personas hice arrestar en 7 años. Cambié 2 leyes estatales y ayudé a través de los reportajes a cambiar 2 leyes estatales, la de condominios y también la de cirugías cosméticas para Florida. Y de verdad que cuando haces todo este trabajar, Dios, lo único que sientes al final del día es una gratitud grande con Dios de, primero, gracias Dios por haberme dado la oportunidad de hacer esto, a la gente que me confió las historias, pero al mismo tiempo es una carga emocional grande porque con cada trabajo que tú haces de forma responsable, tú estás arriesgando tu nombre, tu reputación y tu carrera. Una historia en la que cometas un error te puede meter en un problema legal que puede destruir una carrera completa. Así que yo de verdad me siento agradecida de que durante 7 años que tuve el segmento, nunca, ni siquiera una demanda, nada, gracias a Dios, porque así mismo cuidábamos cada palabra que se dijo, cada palabra que escribíamos, cada cosa que uno dice en este micrófono tiene una magnitud gigantesca de responsabilidad. Y a veces por eso el tema de cómo ha ido cambiando esto de la televisión y las redes sociales creo que me disgusta un poco. A mí sí me molesta, me provoca tristeza un poco que hay tanta crítica contra los periodistas. Ahora es fácil decir, no, es que todos los periodistas son malos, es que todos los periodistas son vendidos, todos los periodistas son iguales. No, señores, no es verdad. Entonces, hay gente que consume noticias en redes sociales y a veces me da un poco de, Dios, hay de verdad tantos periodistas que han trabajado tan duro por crearse un nombre, por hacer un trabajo responsable, y cuando la gente le crea al primer bloguero que aparece en redes sociales, que se cree periodista, es triste. A veces creo que esta industria es un poco, en mis colegas decimos a veces, esta industria es un poco desagradecida. No sé si la gente es la desagradecida o per se las compañías son desagradecidas, pero a veces terminas agotado. Yo creo que yo estaba cansada, tenía una carga emocional muy grande, una responsabilidad gigantesca y necesitaba un descanso y dije, de verdad quiero tomarme un tiempo para mí, para reflexionar y para ver, bueno, ¿qué sigue ahora? Ya hice 30 años de periodismo casi, quiero más de esto, no sé, todavía estoy en ese proceso. Precisamente eso, Erika. ¿Existe vida después del periodismo? Sí, mira, te digo una cosa, mi esposo siempre me decía, no, tú te vas a morir, el día que tú no seas periodista, que no estés en el noticiero, te vas a morir de la depresión. Yo, de verdad, mis amigas se ríen mucho porque, claro, mi familia, toda está en Colombia, la única familia que tengo aquí es mi hijo y mi esposo, y obviamente la familia de mi esposo que viven aquí, pero mi familia, honestamente, son mis colegas con los que convivía en el noticiero. Y siempre me decía, no, vas a extrañar esto. Yo hablo mucho, como verán, no me callan ni a palo. Así que... Yo sabía, yo decía, en esta entrevista o conversación, porque lo llamo así, acá no estamos haciendo periodismo, acá estamos dando nuestra opinión y tú estás relatando tu historia y siento que a través de tu historia muchas personas se van a sentir identificadas, más allá si están estudiando periodismo, si son periodistas, porque es una historia que desafía el status quo. Tú has desafiado los 1001 retos
como mujer, como latina, como periodista también me atrevo a decir. Sí. Y como dices, ser periodista de periodismo investigativo, valga la redundancia, como dices, no es una cuestión de reconocimiento, sino de crear impacto en la comunidad latina. Sí. Yo siento, Erika, que por ejemplo como periodista, mi mayor labor y compromiso es con la comunidad latina y de habla hispana. A mí me decían, pero no, en la de anglo son también, mejor remuneradas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tú tocas, cuando tú, por ejemplo, haces una historia o un reportaje, una investigación de un tema como condominios, tú no distingues de qué raza es la persona, no. Es decir, tú haces un trabajo que va a ayudar a todo un estado. Totalmente. La Florida tiene 20 millones, si no estoy mal, de residentes, y se calcula que entre el 10 y el 15% de los residentes en Florida viven en apartamentos, en condominios, tienen condominios. Así que era una historia que iba a afectar a todas las nacionalidades sin importar pero si era ciudadano. Esa primera historia que te llevó fue la vida de una persona latina. Sí, porque obviamente nosotros, yo trabajaba en un medio en español, pero yo hoy reflexiono y digo, uno saca tantas conclusiones después de que paras de trabajar. Yo ya llevo casi 3 años fuera del aire. He estado haciendo trabajos, pero más de lo que llamamos freelancing, es decir, haciendo trabajos específicos para ciertos medios de pero online. Pero sigues conectada al periodismo, claro, independientemente. No, y en radio. Es decir, a veces me llaman mucho para radio. Es decir, amo el periodismo, me gustan las noticias. Es que el que es periodista nunca deja de serlo. Nunca de serlo. Mira, mi esposo me dijo, ay, ya eres ex periodista. Le dije, no. ¿Y por qué? No. El día que me digan, prepara esto, es que es algo que mira, es como que, es que me fluye. Este año me pidieron el favor de hacer 3 días en radio. Me llama una ex jefa, me dijo, Erika, ¿me puedes ayudar 3 días? Eran programas de radio de 2, 3 horas en la mañana. Y voy el primer día y cuando salgo mi esposo me llama, me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, es que yo te digo la verdad, es como que me fluye tan natural. No requiere para mí un sacrificio. Para mí nunca ha sido un sacrificio hacer este trabajo. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Repito, yo no soñé desde pequeña esto. Y a veces, ahora que tengo mi hijo, siempre digo, uno tiene tantas expectativas con los hijos y los padres tienen tantas expectativas. Yo nunca tuve sueños de pequeña grandes, ¿no? Es la verdad. Pero sí sabía que quería trabajar, siempre quise trabajar duro, siempre sabía que quería triunfar en algo, no sabía en qué. Hoy creo, a mis 50, que el mayor triunfo es haber hecho durante 30 años algo diario que no fue nunca para mí un trabajo. Era simplemente ir todos los días a conocer gente maravillosa, a hacer historias maravillosas, a contar historias maravillosas. Yo nunca sentí como una carga ir al trabajo. La mitad de mis amigas tal vez el domingo lloraban, ay, qué pereza mañana ir a trabajar. En cambio, yo el lunes me levantaba con una emoción, decía, ay, finalmente voy a hablar con alguien. Yo amo el contacto con la gente. Es lo que más duro me ha dado de estar fuera de los noticieros. Perder esa calidez, perder la calidez de la gente, perder el oído para escuchar esas historias. Eso es lo único que a veces digo, bueno, pero ahí estamos. Erika, yo me voy a atrever a hacer una propuesta, no sé si propuesta llamarlo así, pero yo a ti te veo como un excelente coach de vida, porque tus palabras tienen tanto poder. Yo recuerdo que en 2 ocasiones tú me dices, ¿qué memoria? No es que qué memoria. Qué bien tú contabas tu historia, que por eso se ha quedado impregnada en mi cerebro. Tú nos contabas estas historias y creo que todo el mundo salía con una dosis de energía y muchas veces escuchas, no, que el periodismo ya eso se está acabando, que estudia otra carrera, pero después de escucharte a ti, todo el mundo salía incentivado con una razón por la cual debían ser periodistas. Entonces, yo no sé si te reto, te hago la propuesta, no sé cómo llamarlo, pero serías una excelente persona, speaker, ir a hablar con el mundo. Como dices tú, no hay que limitarse a los latinos, ¿no? Porque creo que eso también te daría a ti la oportunidad de seguir conectada desde otro punto de vista y seguir impactando vidas de otra forma. Te voy a contar una historia que no había contado antes. El año pasado
Hay cosas que a veces no entiendo, la verdad. Yo empecé a los 19 y tengo 50, señores. Ella lo recuerda cada sí, rato. Ya es que antes era un trauma, ya no lo es. El año pasado surgió la oportunidad de trabajar para una universidad local. Necesitaban alguien que diera unas clases de periodismo. Y yo dije, me interesa. Siempre me ha parecido maravilloso poder compartir, ni siquiera es dar clases, es compartir con la generación nueva lo que vas a encontrarte en esta carrera, lo mágico que puede ser esta carrera. Y me dijeron, ¿tienes un máster? Y yo dije, no, yo tengo mi título de universidad. Acá se necesita y me llamó la atención que me dijeron, en la Florida, por ley, no puedes dar clases de créditos universitarios si no tienes un máster. Y dije, pero ¿qué más máster que 30 años de carrera, 13 premios Emmy más 18 premios de la Sociedad de Periodismo de la Florida, más el Knight Foundation, otro también de periodismo de investigación local, y me llamó la atención y no pude dar clases solamente por el tema del máster. Y a veces te quedas con las cosas como, ok, ¿qué viene después? Con ese sinsabor. Me pareció curioso, a veces no, es una cosa legal, pero a veces digo, de entre las cosas que me gustaría hacer, yo creo que me gustaría insertarte en el ámbito académico. Sí, yo creo que las universidades a veces necesitan tal vez profesores que hayan tenido experiencia reciente en medios. No es lo mismo una persona que fue periodista hace 50 años a alguien que lleva 30 al aire, que ha pasado por radio, por televisión. Yo creo que esa experiencia diaria de tantos años tiene un valor importante y a veces esta generación de muchachos que de por sí luchan en un mundo difícil, tal vez necesitan un poco de ese recuento. Yo sí creo que alguien que te motive, alguien que te inspire puede hacer que cambies así como a mí me cambió la mente el comercial de radio que escuché en ese bus. Hay palabras que te impactan. Lo que tú dices, hay gente que te impacta. Quiero seguir impactando vidas. El poder de la palabra. Y yo te digo a ti, Erika, hablábamos hace unos instantes de las redes sociales, que yo pienso, y es mi opinión, que las redes sociales no son ni positivas ni negativas. Tienen sus cosas, sí. Para mí son un canal de distribución, depende del uso que tú le des. Y en tu caso, yo creo que pudiste hacer un excelente uso de tus redes sociales. Ya tú tienes una comunidad formada. Entonces, utilízala. Tú sabes que tengo una colega a la que amo. Me dice el año, creo que fue este año, ¿no? En noviembre, diciembre. Erika, ya te abrí tu canal de YouTube. Ya te hice el canal. Ya te hice hasta una gráfica. Y yo, ajá. Pero, no sé. Mira, todo parece imposible hasta que haces el primer paso. Yo lo que creo es que tal vez yo estaba cansada un poco de, no sé si de las noticias o del agite diario. Repito, no es hacer investigación solamente, es llevar solo una carga tan pesada en una ciudad como Miami, en un condado como Miami-Dade, sí, en donde nadie más estaba haciendo investigación local de corrupción, por ejemplo. Aquí hace falta periodistas que de verdad no le teman a los políticos. Aquí hace falta periodistas que quieran quemarse las pestañas y pasar horas que no les van a pagar para hacer buenos trabajos. A mí no me da pena, a veces podrá sonar a crítica contra el periodismo local, pero yo sí creo que aquí hay que mejorar el periodismo local. Aquí hay mucho espacio para hacer mejores trabajos de lo que hay hoy en día. Aquí no hay unidades de investigación profundas localmente y menos en español. Ya no existen. Aquí hay segmentos de ayuda al consumidor, que es diferente. Me robaron, un contratista me robó. Es importante, por supuesto que es importante. Pero también creo que los periodistas tenemos un trabajo adicional y es el de vigilar el dinero público, vigilar las entidades públicas, vigilar funcionarios públicos y de eso tenemos muy poco localmente en Miami. Aquí hace falta una nueva generación de reporteros que se quieran untar las manos, que se quieran subir las mangas, que no estén buscando hacer amistades con políticos, que no vayan a la casa de los políticos, porque aquí
yo diría lastimosamente, no sé si decirlo lastimosamente, muchos colegas aquí son amigos con ellos, comparten en fiestas. Yo sí creo que uno tiene que marcar distancia cuando uno hace cierto tipo de trabajo y a veces marcar distancia es bueno. No voy a contar esta historia breve. Aquí solamente había un comisionado, aquí son 13 miembros de la comisión o concejales, como ustedes le quieran decir, en Miami-Dade, 13. Y solamente hemos tenido un colombiano, el resto casi todos eran anglo, afroamericanos o cubanos. Este era el único colombiano que había. Yo soy colombiana. Y entonces yo siempre le decía comisionado. Y él me decía, no, dime por mi nombre. Sí, tú te ames, dime por mi nombre. Y yo le decía, no, señor, comisionado. Siempre he sido comisionado, alcalde. Y él me decía, no, tranquila, tengamos confianza, que somos colombianos. Y yo le decía, no, porque yo no sé cuándo lo voy a tener que investigar. Pasaron 10 años. Y un día necesitaba entrevistarlo, descubro que está en Boston. Y yo dije, ¿este hombre qué está haciendo en Boston? Y alguien me cuenta y me dice, no, se fue a Harvard. Y yo dije, ¿quién le está pagando Harvard? Y me entero que este comisionado colombiano se había ido a Harvard con nuestro dinero público, se había hecho un cheque en la oficina de la chequera de la comisión para pagarse un estudio en Harvard que costaba $30,000 era una especialización, un máster. Y casualmente él es miembro o él es la representante para FIU, que es la universidad local, pero él se fue a Harvard a estudiar con nuestro dinero, nosotros pagándole hotel, y cuando llamo a Harvard a preguntar cuántos días debía estar ese comisionado allá, me dice, no, esto es un full time, es un estudio full time, requiere que él esté aquí 4 días de la semana por lo menos, 3, 4 días. Y por ley aquí también tiene que estar ese mismo día para tener derecho a salario de comisionado. Saco la historia. No, lo llamo primero y lo contacto y le digo, mire, comisionado, lo estoy investigando porque usted hizo esto, esto y esto. Y este hombre lo primero que me ha dicho es, tú, mala compatriota, yo que te di confianza y te dije que me llamaras por mi nombre. Y le dije, por eso nunca lo quise llamar por su nombre. Siempre usted fue el comisionado. Así que estuvo bien no tener tanta confianza. Mantener la distancia, claro. Y a veces creo que falta bastante trabajo local en esas cosas. Yo siempre insto a mis colegas a hacer más. Esta comunidad de verdad necesita más. Y creo algo importante, Erika, que tú acabas de relatar, la curiosidad. Sí. Porque tú te empezaste a cuestionar, porque si no pudo haber sido un comentario X, un comentario más que escuchar, el comisionado se ha ido a estudiar, ¿por qué habría de pensar mal? No, es decir, yo dije, primero dije, ¿por qué hace en Boston? Era un martes. Y yo dije, ¿qué hace en Boston? Y lo llamo. Ese instinto. Tú. Y él me contesta. De FBI, ¿no? Claro, no, es decir, de verdad. No, yo era buena. Con humildad lo digo. Era muy... Yo creo que Dios me regaló ese talento y lo usó. Dios me usó como un instrumento. Dios me usó como una herramienta con el talento que me dio para ayudar a otros. Esa es mi conclusión. A mí no me gusta etiquetar a las personas, es decir, no me gusta tú la periodista, tú el ingeniero, tú. Para mí, tú eres Erika Carrillo y para mí tu don es el poder de la palabra. Tú cuando hablas tienes un poder de convencimiento. Tú me vas a decir ahorita, el cielo está verde y yo te lo voy a creer. Por algo que mencionaste hace un rato, la credibilidad. Sí. Yo siempre digo que construir la reputación te tarda años, destruirla segundos y reconstruirla te toma más de lo que te costó la primera vez construirla. Sí. Por eso yo digo, todo el mundo tiene una empresa y su empresa es su nombre y su apellido. Sí. Así es. Así que yo te invito nuevamente, te reto a que sigas explorando cómo es que tú puedes seguir en contacto, que a lo mejor no es necesariamente el periodismo, a lo mejor es lo que has hecho por muchos años, pero encontrar esas nuevas formas. Y mira, a mí me encanta leer y justo hemos venido enamorado, digo, acá yo amo la lectura y justo te mencionaba antes de empezar la charla de que había visto algunos libros que sentía que me resonaban con tu historia, porque hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Y acá dicen, ¿por qué no ascienden las mujeres? No es tu caso, definitivamente, porque tú has desafiado pero el status quo. Pero ahí vamos. Siempre digo, Dios, ¿por qué? Usualmente cuando eres periodista te dicen, no, pero tú no haces marketing, ¿por qué te vas a vender? Y acá dicen, ¿cómo puedes llamar la atención sobre lo que aportas sin sentirte un idiota egocéntrica? ¿Cómo empiezas a asumir la responsabilidad de asegurar que tu trabajo sea notado? Mira, ese tema lo hablamos mucho con mis colegas porque la televisión te puede subir el ego en segundos. Yo conozco situaciones en las que el ego nos levanta y en segundos nos perdemos
y no suele pasar. Es decir, la televisión a veces es engañosa, te hace creer cosas que no son. Y al final del día siempre es bueno tener algo que te ponga polo a tierra. Pero en eso también juega el tema de hasta dónde soy tan noble y hasta dónde soy tan humilde. Y aprendí también algo que me costó también. Lo aprendí después de los 40 y lo aprendí en el último trabajo que tuve. La única persona responsable de venderse es uno mismo. Hay que saber venderse con humildad, con nobleza, pero hay que saber venderse. Y por eso dije hace un rato riéndome, era buena, tenía un talento. A veces cuesta decir, soy talentosa, yo soy buena, era tremenda periodista, tenía buen olfato. Me costó mucho tiempo poderlo decir en voz alta y poderlo decir frente a otros, porque no quieres pasar de presumida. Pero también aprendí que tardé muchos años en encontrar oportunidades, porque nunca me lo creí. Una colega, María Alesia Sosa, siempre me dice que es una lucha muy grande para las mujeres, la ley del impostor. Eso no le pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Y la ley del impostor es cuando todo el mundo cree en ti, pero tú dices, ¿por qué me contrataron? Y mi transición entre América TV y Univisión, los primeros 2 meses fueron muy difíciles, porque claro, yo era el patito feo, venía del noticiero feíto, pobrecito, y yo llegué a Univisión a tener 2 segmentos con tremendo contrato, muy por encima de reporteros que llevaban muchos años ahí, y para muchos de ellos fue incómodo. Y claro, para mí todavía fue más incómodo porque los primeros 2 meses yo decía, Dios, ¿será que voy a dar la talla? Sabiendo que tenía algo especial, aún dudaba y decía, ¿será que voy a dar la talla? ¿Será que voy a dar la talla? Y 2 meses después recuerdo uno de mis productores, Carlos Espinosa, vino y me dijo, había publicado mi primera historia después de 2 meses, y se me acerca al escritorio y me dijo, es un orgullo que tú estés trabajando con nosotros. Dijo, es un orgullo para el noticiero que alguien de tu talla esté aquí, y las palabras de este hombre no se me van a olvidar nunca. Fue la primera vez en que dije, wow, de verdad soy buena entonces. Así que eso que dice el libro es, hay que aprender a lidiar y a tener un balance, pero hay que aprender a confiar. Yo pasé muchos años sin creer en mi talento, sin creer en mí misma. Pasé tal vez porque crecí en un pueblo chiquito, lo que les dije antes. Y eso también es un mensaje que va para todos ustedes, sin importar en la profesión que estén ni de dónde vienen. Hay que trabajar mucho en el tema de la confianza personal, de creer en mí, en que aunque mi cabello no sea rubio como lo tenían mis otras 7 colegas, yo era la única de pelo negro y me prohibieron pintarme el cabello cuando recién entré a trabajar. Me dijeron que quería que me mantuviera con pelinegro porque todas estaban rubias. Era la que marcaba la diferencia. Sí. Y al comienzo dije, ¿pero por qué? Yo quiero mis iluminaciones. Me dijeron no. Y me acuerdo que me sugirieron cortarme el cabello. Eso es muy típico. Lloré. Eso sí es muy típico. Me dio muy duro, pero empecé a tener confianza mayor y mayor y mayor, y con cada paso y con cada paso. So, es importante que trabajen en eso desde temprano. A mí me tardó. Sí, a veces digo, ya no pienso hacia atrás porque ya no hay tiempo de volver atrás, pero ojalá, si usted me está viendo allá, sin importar, repito, en qué profesión esté, en qué trabajo esté, hay que valorarse, hay que reconocer los talentos que tenemos y sacarle el mejor partido al talento que tenemos. Yo nunca he tenido la mejor voz, y siempre reconocí, dije, bueno, mi voz no es la mejor. Yo tengo colegas que tienen unas voces divinas en televisión, es subjetivo eso. Pero ahí voy. Pero yo tengo otras cosas maravillosas, grandiosas, que no tienen esos otros. Hay que aprender a jugar un poco con uno mismo, y hay que aprender a reírse de uno mismo. Hay que aprender a sobrellevar las circunstancias. Si mi fortaleza no es esta, ¿en dónde encuentro mi fortaleza? ¿Cuál es mi fortaleza? Y eso también, denle ustedes mucha cabeza. Ok, ¿cuál es mi fortaleza? ¿En qué hueco? ¿Quién no está haciendo esto que puedo hacer yo? Traten de hacer eso. Es importante a veces hacer ese trabajo desde el lugar en que estemos. La importancia de creer en sí mismo sin dejar de continuar a aprender. Porque el hecho que tú sepas bastante no quiere decir que no existe algo por aprender. Mira, mi mamá toda la vida, mi mamá no terminó secundaria, mi papá no terminó elemental, pero mi papá hizo un buen capital con el ganado. Mi mamá se casó con mi papá a los 20 años y mi mamá
toda la vida fue buena en los negocios. Mi mamá comenzó su último negocio, el que tiene, mi mamá ya tiene 76 años, pero mi mamá a los 40 montó un negocio del que ya no sabía nada cuando se divorcia mi papá. Y lo montó porque tenía que pagarme la universidad. Y mi mamá es el mejor ejemplo de vida para mí. Es el ejemplo primero de que uno puede volver a comenzar a los 40, a los 50, a los 60 de la nada. Porque así lo hizo mi mamá a los 40 años. Y mi mamá en 25 años ha hecho este negocio una cosa maravillosa. Así que cuando yo paré en el noticiero en el 2022, primero dije, quiero un año sabático. Eso es otra cosa que me ha costado, señores. Disfrutar sin culpa de no hacer nada. Ha sido para mí un proceso porque desde pequeño nosotros somos de una generación en que nos dijeron hay que trabajar todos los días de tu vida y tienes que trabajar porque si no, entonces eres un descarado o eres una mala persona. Me ha costado no sentirme mal en los días en que no hago nada, en que me acuesto a ver televisión entre semana, en que, ay, me voy al mall en día entre semana. ¿Cuándo he ido yo a un mall entre semana? Nunca. Pero el primer año quise tomarme un año sabático para mí y descansé un año, de verdad, me casé, hice muchas cosas y dije, bueno, el año pasado mi esposo es abogado y le dije a mi esposo, déjame trabajar en tu oficina. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer ahí? Y le dije, no sé, algo voy a aprender. Y me gusta aprender, me gusta la curiosidad. Óyeme, he aprendido, no te imaginas, hoy trabajo ahora en algunas cosas con él y es maravilloso aprender. Y ve, tú dices, uno nunca para, no, uno nunca para y no necesariamente de la profesión de uno. Así que cojan de todo lo que les llegue al lado. Yo creo que tu vida, o sea, como lo relatas, es una invitación a que siempre hay algo por desafiar, sí. Siempre hay algo por aprender y nunca es tarde. Tú lo has repetido, no lo digo yo, tú lo has repetido 50 años y continúas aprendiendo. Sí, así yo creo es. que la pandemia nos dejó eso, no justifica todas las vidas que se llevó, pero creo que fue una invitación para ser creativos, explorar cosas que siempre hemos querido hacer, pero por miedo, uno, al qué dirán, primero por los familiares, ¿cómo va a decir? Por ejemplo, tú periodista, ¿qué va a pensar ahora mi esposo, yo de coach motivacional? No, si yo siempre he sido periodista, 30 años, yo en una red social, si siempre he salido en televisión. Mira, Iber, a mí no me martiriza ni lo que piensa la gente, ni a mí lo que me martiriza es no encontrar algo que me alegre los días. Eso me martiriza más. Más que lo que la gente pueda decir, le tengo miedo a no encontrar una alegría de nuevo. Decir, el periodismo me daba alegría. Yo hoy digo, cuando hablo con mis amigas, siempre digo lo mismo. Quiero encontrar un trabajo, el que sea, no tiene que ser necesariamente el periodismo. Quiero algo que me vuelva a alegrar mis días. Quiero algo que me vuelva a hacer levantar con esa alegría, con esa pasión, con esas ganas de buscar al malo. Bueno, puedo buscar el malo en otro trabajo. Puedo buscar justicia haciendo otra cosa. Puedo crear. Extraño, ¿sabes qué extraño? Extraño el proceso creativo. Me gusta maquinar. Me gusta. Producir. Sí, eso. Me gusta pensar, tener que pensar. Me gusta tener retos de cómo desarrollo esto. Así que lo que sí sé que quiero en mi vida, el resto de mi vida, es encontrar algo que sea ese motor. Y si no es necesariamente en periodismo, no importa, quiero un motor que me lleve. Quiero desarrollar ideas, quiero crear, quiero trabajar. Y estoy segura que lo vas a encontrar. Sí. Y sin duda alguna, no importa lo que tú decidas, estoy muy segura que te va a llevar a conectar con la gente. Sí. Y a comunicar de forma verbal. Sin duda, o sea, lo puedo visualizar en estos momentos, no sé, yo estoy segura que lo que vayas a hacer lo vas a hacer excelente porque como lo ha dicho tu hijo, eres una mujer competitiva, tu trabajo lo ha demostrado, tus historias, por algo la comunidad te aclamaba, te decía, tú eres mi último recurso porque creí en ti y ahora a lo mejor es momento que tú creas en ti. Así es. Creas en tu futuro, porque son apenas 50 años y que sean 50. Soy una baby. 50 más. Me encantaría, Erika, continuar esta charla a lo franco, porque has sido muy, muy, muy franca en todo lo que nos has contado, que inspira y transforma vidas. Más allá si eres periodista o si eres ingeniero, pero creo que como mujer latina necesitamos crear una red de apoyo, porque cuando uno llega a un país desconocido, se siente solo. Y perdido. Yo ni siquiera, no era tanto lo sola, era
yo estaba muy perdida cuando llegué, perdida emocionalmente, perdida en todo. Así que comenzar de nuevo no es fácil, pero siempre digo es, miren hacia adelante, siempre hay mañana. En los días más tormentosos, siempre me repetí a mí misma, mañana va a ser un mejor día, mañana va a ser un mejor día. Así que crean, mañana va a ser un mejor día. Y Es verdad. con ese mensaje tan poderoso, va a ser hasta una próxima historia.